La fase de Imperio Único se desarrolla entre el 285 con Diocleciano al 395 con la muerte de Teodosio I, en un momento donde el imperio tenía un carácter tetrárquico, lo cual hace referencia a la división del poder en cuatro partes. La fase de Imperio Doble comienza en el 395 con la muerte de Teodosio y termina en el 527 después de Cristo. Durante esta fase el imperio se separa en dos partes, Occidente y Oriente. En Occidente toma el mando Honorio con un asesor llamado Estilicón y en Oriente Arcadio con su consejero Rufino. El imperio de Occidente desaparece en el año 476 con la invasión de los bárbaros romanos. La fase justiniana abarca desde el 527 al 565 después de Cristo, época donde gobierna Justiniano I, quien quiso restaurar Roma fundamentando la estructura del imperio sobre los principios del antiguo derecho romano, unificando nuevamente Oriente y Occidente bajo su imperio, garantizar la seguridad de las fronteras y fijar la paz religiosa entre la Iglesia del Oriente y Occidente, teniendo de insignia el catolicismo. La justicia criminal en Roma se ejercitaba de la siguiente forma: en primera instancia, por los rectores en las provincias y en los casos más graves por vicari de las diócesis, y en segunda instancia, en sede de apelatio, por los vicari respecto a los rectores y por el emperador respecto a los vicari. Dentro de los diferentes crímenes consagrados en Roma encontramos la concucio, que es la indebida recaudación, la malversación contable y las concesiones ilegítimas de permisos a militares. Encontramos el crimen bis, que por un largo tiempo se castigó con pena capital. Encontramos el crimen falsi, que también se extendía por numerosos casos y se castigaba con pena capital. Por ejemplo, el uso de un falso nombre con el fin de obtener provecho. También está el crimen pelatus, que se castigaba con pena capital a todos los funcionarios que hubieran sustraído dinero de las cajas del Estado. El crimen homicide hace referencia al asesinato de un recién nacido, la castración, la circuncisión de personas que no pertenecían a la religión judaica y el ejercicio de artes mágicas. Y por último, encontramos el crimen calumniae. El ius privatu se define como el derecho privado y en época del período postclásico se verificó a través de importantes leyes novae de los emperadores prejustinianos y de Justiniano, pero además por la alteración jurisprudencial y la interpolación por parte de los comisarios justinianos de los Vetera Iura. Durante esta época se le dio gran importancia jurídica al contubernium, que era la unión entre esclavos o entre libres y esclavos, pero el hijo seguía la condición de la madre. Se reconoció la cognatio servilis, que era el parentesco de cognación de sangre entre padres e hijos y hermanos, con la consecuencia de que los dueños quedaron obligados a no dividir las familias que se habían constituido entre sus esclavos. Se creó el peculium servilis. A los esclavos se les reconoció la posibilidad, dentro de ciertos límites, el peculium servilis, con lo que hubiera reunido con sus ahorros. Se facilitó también la obtención de la libertad por parte de los esclavos. Se concedió el favor hacia las manumisiones no formales. Se creó la manumisio in sacrosanctis ecclesiis. Se le dio reconocimiento a este nuevo tipo de liberación para los esclavos. El matrimonium o el matrimonio en el cristianismo exigía que fuera insoluble, conforme al principio quos Deus coniuxit homo not separet. El matrimonio permaneció en la misma esencia jurídica que la del período clásico. Un fundamental requisito del matrimonio fue el consensus nubentium, porque el consensus fati nuptias y una vez se verificaba el encuentro de las dos voluntades, el vínculo matrimonial, o sea el consortium omnis vitae, se instituía para siempre, de modo que si con el tiempo hacía falta la affectio maritalis por parte de uno de los cónyuges, no implicaba de por sí el divorcio. El divorcio o el divortium se mantuvo por ser un instituto radicado en forma profunda en las costumbres antiguas,
pero fue fuertemente obstaculizado por las leyes Novae. Las clases de divorcio que se adquirieron fueron las siguientes: divortium ex mutuo consensu. Se admitía el divorcio solo cuando fuera específica y concordiamente decidido por los cónyuges. Divortium ex justa causa. Se conseguía el divorcio por motivo de grave culpa de uno de los cónyuges hacia el otro, como por ejemplo el adulterio. Divortium bona gratia. Se permitía el divorcio justificado por una situación objetiva, como por ejemplo la impotencia insanable, la prisión de guerra, la vida claustral de uno de los cónyuges, etc. La población romana de esta época se dividía en los civiles romani, que eran aquellos nacidos en provincias en las cuales el imperio estaba dividido. No tenían el carácter de ciudadanos debido a que no podían participar en el gobierno. Los bárbaros eran súbditos pero extranjeros, que se les permitía su residencia en el cerco del imperium. En algunos casos podían ser parte del ejército. Los huéspedes, quienes se dividían en tres tipos: los hóspites, que eran los que vivían en reservas concedidas por el emperador; los foederati, quienes tenían obligación con el ejército; y los laeti, que eran los prisioneros liberados. El territorio romano se dividía en provincias, las cuales estaban a cargo de gobernadores, que eran llamados procónsules para las provincias de Asia y África, y rectores para provincias consulares. Diócesis eran donde las provincias se agrupaban. Al principio, con Diocleciano eran 12, pero después aumentaron a 14. Prefecturas se dividían en cada parte imperial y en total eran 4: en Oriente Oriens e Illyricum, en Occidente Italia y Galia. El gobierno estaba conformado por el emperador, quien era el jefe de una extensa pirámide. En la administración central se encontraban el Magister Officiorum, el cual era el cargo más alto con el rango de spectabile e ilustre. El Quaestor Sacri Pallati era un alto funcionario con el rango de ilustre, era el supremo consejero jurídico. El Comes Sacrarum Largitionum era otro alto funcionario con el rango de ilustre, era el ministro de Finanzas y del Tesoro. El Comes Rerum Privatorum, un alto funcionario con el rango de ilustre, administraba el patrimonio de la corona. El Praepositus Sacri Cubiculi, alto funcionario con el rango de ilustre, y era el maestro del Palacio Imperial. El Sacrum Consistorium Principis era el consejo del emperador. El Corpus Iuris Civiles, dada a la obra legislativa de Justiniano, se le asignó en el año 1593 Diogini Gotofredo, justamente para señalar su grandeza. Justiniano, colaborando con su tío Justino I, tienen una idea, el Codex Legum, que es la oportunidad de suplantar o sustituir los ya envejecidos códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano.